para que nosotros podamos ser renovados, podamos nosotros entender lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Jesús está haciendo por nosotros. Así que hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo y su humillación. Oiga esto, vamos a entender el día de hoy acerca de la encarnación de Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de la humillación de Cristo, del dolor de la humillación que representó para Jesús estar aquí en la tierra, y vamos a ver también los beneficios que nosotros como hijos de Dios tenemos acerca de la humillación. Porque ¿qué beneficios tenemos de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Acompáñeme un momentito más ahí con sus ojos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos hables, que abras nuestro entendimiento, que la luz de tu evangelio nos ilumine y que nos ayude, Señor, a ver estos puntos importantes que tú, Señor, hiciste en la cruz, estando aquí en la tierra, y que nosotros, Señor, somos bendecidos a través de ese sacrificio, a través de lo que tú hiciste en la cruz. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer en Filipenses capítulo número 2 y vamos a leer del versículo del 6 al 8. Así que si usted quiere apuntar, apunte esos pasajes. En el versículo 5 de este pasaje dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, está hablando, se lo estoy diciendo porque el texto está hablando acerca de Jesús, acerca de Jesucristo. Así que lo que sigue es lo que vamos a leer, que dice en el versículo número 6: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí hay varios elementos que nosotros podemos ver, ¿verdad? Uno es que Jesucristo era igual a Dios. Jesucristo es Dios. Diga conmigo: Jesucristo es Dios. Y estos son conceptos que a veces nos cuesta un poquito lograr asimilar, ¿sí? No estoy diciendo que no los entendamos, no estoy diciendo que no los comprendamos, sino que en la razón, en nuestros pensamientos, cuesta hacer esa separación. Jesucristo era Dios, Jesucristo era hombre. ¿Será que era el 50% hombre y 50% Dios? No, él era 100% hombre y 100% Dios. Y vamos a entender esa situación, porque a eso se le llama la unión hipostática, y vamos a tratar de explicar qué es eso de la unión hipostática para que entendamos cómo es que opera y cómo es que este efecto se hace posible. Esta unión hipostática solo puede darse y puede atribuirse a Dios mismo y a Jesucristo, y lo vamos a tratar de explicar. Así que el nombre de Jesucristo, nosotros entendemos que es un nombre combinado que viene de Jesús. Jesús, que significa Salvador, y de Cristo, que significa ungido. Cristo es la palabra griega o el nombre griego de Mesías en hebreo, que significa ungido. Entonces Jesucristo podemos decir que significa el Salvador ungido. Jesús, su traducción es Salvador, y Cristo o Mesías es ungido. Entonces, esta combinación de Jesucristo, así nosotros así lo unimos, así lo une la Escritura, Jesucristo, es esa unión de esos nombres. Pero Jesús, en este texto que leímos, vimos que hay algo que se destaca y dice que se humilló. Se humilló hasta la muerte, ¿sí? Dice que él, siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, o no utilizó eso como agarrarse a eso. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo se dio este efecto? Entonces, si Jesús es Dios, significa que sus atributos de Dios estaban en Jesús. Pero ¿cómo funciona esta situación? Y a esto se le conoce como la kenosia. ¿Qué es la kenosia? La kenosia es vaciarse de su propia voluntad. Escuche esto: vaciarse de su propia voluntad. Jesús
cuando decide bajar a la tierra y sujetarse a un cuerpo humano, vacía su propia voluntad y se sujeta al Padre, para hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Se sujeta a las características de una persona humana, ¿sí? Él no renunció a su divinidad. Entendamos este principio. Jesús no renunció a su divinidad, a sus atributos de Dios. Jesús renunció a su gloria, al estatus de su gloria. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios no es inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no cambia, no muta, no varía, siempre es el mismo. Lo que sucede es que Él renuncia a su gloria, se despoja de su gloria, vacía su voluntad propia, se sujeta a la voluntad del Padre y se somete a las características de un cuerpo humano. Ok, y voy a tratar de explicar esto, vamos a ver. ¿Por qué? Porque viene el Señor y está 100% hombre y está 100% Dios. Esa unión hipostática no significa que se revuelve el espíritu se revuelve Dios con el hombre. No, se unen, se pegan, pero mantienen su parte corporal, que es hombre, y mantiene su parte de divinidad, que es Dios. Pero se sujeta a lo que el cuerpo humano puede hacer. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Dios es omnipresente. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? ¿Ah? Pregunto, ¿qué significa la omnipresencia? Que Dios está en todas partes. Pero Él somete esa omnipresencia al cuerpo humano. Él no podía estar presente en todas partes porque estaba sometido, estaba sujeto a lo que el cuerpo humano podía hacer. Y el cuerpo humano no podía estar presente en todos lados, entonces Él sujetó eso a la obediencia de ese cuerpo. Él actuaba como Dios, ¿sí? Y allá en San Marcos capítulo número 2, nosotros encontramos una historia. Y esta historia nos habla de aquel hombre que era paralítico, que es llevado por 4 amigos y donde no pudieron entrar en casa, abren un hoyo en el techo, lo bajan. Pero hay una expresión que Jesús utiliza ahí. Y la expresión que Jesús utiliza es: tus pecados, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Posiblemente el paralítico, porque la Biblia no da todos esos detalles, se sintió aliviado de la carga del pesado, la carga pesada del pecado. Y los amigos ya lo llevaban para afuera, pero dice que algunos escribas que estaban ahí cabildearon en su mente, o sea, empezaron a tener pensamientos y dijeron, blasfemia. Y entonces ahí aparece una frase que dice, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Ok, entonces Jesús en ese momento estaba utilizando sus atributos de Dios, de amor y de misericordia y de gracia, para perdonar los pecados de ese hombre, porque Él era divino. Él tenía esa potestad, o tiene esa potestad, ¿sí?, de perdonar los pecados. Y entonces, donde Jesús empezó a ver los pensamientos de ellos, esa es parte también de su omnisciencia, de todo su conocimiento. Él sabía lo que estos hombres estaban pensando. Les dice, ¿qué es más fácil? Decir a este hombre, tus pecados son perdonados, o toma tu lecho y anda. O sea, podríamos pensar nosotros que es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia física, ¿sí?, de lo que está haciendo Jesús. Sin embargo, Jesús les dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad, la capacidad, el poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, toma tu lecho y anda. Entonces, Él estaba dando una demostración de su autoridad, de su deidad, de su soberanía como Dios, al perdonar los pecados y lo evidencia con las señales de esa sanidad. No sé si me estoy dando a entender, hermano.
Estoy tratando de darme a entender que Dios, que Jesús era 100% Dios porque tenía sus atributos, pero también era 100% hombre porque sujetó los atributos a lo que el cuerpo podía hacer. Él sujetó esos atributos. Dios no cambia. Dios no puede ser inmutable. Tengamos eso presente, por favor, porque Dios siempre va a ser el mismo, siempre es el mismo. Por eso la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, le da la eternidad. No va a cambiar, no va a variar. Sus promesas permanecen para siempre y tienen que cumplirse en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Es la unión entre Dios y la humanidad. Él se humilló, dice la palabra, tomando esa forma de hombre. Él tomó la forma de la creación, lo que Él había creado, un Dios soberano, despojándose de su gloria, renunciando por un momento a su trono, a su gloria, para descender en forma humana, en forma de la misma creación, vaciándose de su propio de su propia autoridad, de su propio derecho, de su propia voluntad, para sujetarse a la voluntad del Padre. Mire, y esto es así. Cuando uno está enfrentando un problema, una situación, un conflicto, una discusión con una persona o con otra persona, uno siempre dice, es que tiene que respetar mis derechos. ¿Sí? Uno dice, no es que no respetan mis derechos, ¿verdad? Ahorita que está este tráfico acá en la carretera de San Lucas, uno siempre, y cuando uno quiere pasar por Mixco, no lo dejan, ¿verdad? Y uno se siente atropellado en sus derechos. Es que no están respetando nuestros derechos de locomoción, dice uno, ¿verdad? Porque uno pelea por esos derechos. Lo que Jesús hizo fue renunciar a esos derechos. Renunciar a sus derechos para poder sujetarse a el Padre. Bueno, espero en el Señor poderme haber explicado en este punto. Entonces vamos a entender y vamos a aprender, hoy vamos a estudiar estas etapas de la humillación de Cristo. ¿Cómo llegó Jesucristo a esa humillación y cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos de esa humillación? Y en primer lugar vamos a ver la encarnación de Jesús. Cómo Jesús nace en forma humana. Eso es un milagro. Solamente puede ser un milagro acerca de Jesús. Y vamos a leer algunos pasajes, nos vamos a apoyar en varios pasajes para poder entender esta encarnación. En primer lugar, San Juan capítulo 1, verso 14. Si traes tu Biblia, si quieres apuntar, apunta San Juan capítulo 1, versículo 14. Y dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús, dice la Escritura, verbo, ya expliqué esa palabra, significa logos, significa palabra, significa Jesús. Jesús, dice, fue hecho carne, a eso se le llama encarnación. Él viene como divinidad y se hace carne. ¿Y cómo fue o por qué fue necesaria esta encarnación? ¿Por qué era necesario que Jesús bajara a este mundo? Simplemente por el pecado de la humanidad, ¿sí? San Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué vino? Escuchemos, mire, porque este es el propósito. Él vino a buscar y salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Lo que se perdió fue esa relación entre el hombre y Dios. Cuando el hombre peca allá en el jardín del Edén, él automáticamente muere espiritualmente. Ya hablamos que la muerte significa separación, ¿sí? Separación. Cuando una persona muere, se separa el alma de la carne, ¿sí? Se separa el alma de la carne. Este cuerpo necesita del alma, y cuando el alma expira, cuando el alma sale, la persona muere, ¿sí? Hay una separación. Lo mismo sucede con la muerte espiritual. La muerte espiritual es una separación entre Dios y el hombre. Uno está muerto espiritualmente.
Una persona natural, una persona que no tiene a Jesús, está muerta espiritualmente. Eso dice la Biblia. Y para poder rescatar a esa humanidad, resucitar a esa humanidad o darle vida nuevamente a esa humanidad que estaba separada del Padre, era necesario que hubiera un sacrificio que consumara, que pudiera unir esa separación. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Al venir Jesucristo, su propósito era buscar al perdido y otorgarle salvación. Y la única manera que se podía hacer era a través del derramamiento de la sangre. La misma escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces es importante ese derramamiento de la sangre para que pueda haber entonces esa restauración o esa unión entre el hombre y Dios. Ahora, solamente hay un camino y ese camino es Jesucristo. Solamente hay una puerta y esa puerta es Jesucristo. Solamente hay un mediador y ese mediador es Jesucristo. No existe otro. La misma Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo mismo. O sea, Jesús es la provisión entonces de Dios para la humanidad, para que la humanidad sea rescatada. Pero la humanidad tiene que reconocerle. Por eso San Juan 3:17 dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero que el mundo ya ha sido condenado cuando rechazan la luz, cuando rechazan a Jesús. Entonces, el propósito de Dios es el rescate y el propósito del diablo es que nos perdamos. Sí, y nos perdemos o la gente se pierde cuando rechaza a Jesús. Pero la gente se salva cuando recibe a Jesús. Esa es la manera de salvarse. Entonces, estamos entendiendo que Jesús se encarnó porque era necesario que Él viniera, porque necesitaba hacer ese sacrificio. Ahora, la encarnación hizo humano a Jesús. Hizo humano a Jesús. Mateo capítulo 1, verso 18. Repito, Mateo capítulo 1, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y este es un milagro, y le voy a explicar por qué. Voy a pasar a otro pasaje y luego lo voy a explicar. Dice Lucas capítulo 1. Si usted gusta, lo busca o lo apunta. Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Y el ángel estaba anunciando que iba a ser mamá. Pues no conozco varón. Ella ahí da la explicación. Dice que ella estaba desposada con José, o sea, estaban comprometidos, eso significa. Y que ellos todavía no estaban viviendo una vida conyugal. Ellos estaban esperando esa bendición matrimonial para entonces ya vivir una vida conyugal. Sin embargo, ya había un compromiso. Ya tenían ese compromiso de que iban a ser esposo y esposa. Entonces ella le dice, no conozco varón. ¿Sí? No, nunca he estado con un varón. Eso significa que ella era virgen hasta ese momento. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Sí? Con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, este es un milagro de la concepción. ¿Por qué es un milagro de la concepción? Porque el Espíritu Santo se derrama sobre ella, se posa sobre ella, la cubre como con una sombra, e increíblemente Jesús se transforma en una célula, en algo celular, en algo que solo se puede ver a través de un microscopio, para entrar en un óvulo, en el óvulo de María. Y ahí Él decide hacerse humano. Ahí Él decide hacerse humano. Y ella, aún sin conocer varón, queda embarazada. Para que una mujer pueda quedar embarazada, necesita la participación de un varón, ¿sí? O por lo menos de los espermas del varón, para que ella pueda quedar embarazada. Si no, no va a quedar embarazada.
Solamente este milagro de la concepción y del nacimiento virginal de Jesucristo. Eso fue algo milagroso. Eso fue algo sobrenatural y extraordinario que solamente el Espíritu Santo pudo hacer. Humanamente eso es imposible hacerlo, ¿sí? Sin intervención humana. Mire, aún ahora hay, se le conoce esos embarazos in vitro, ¿verdad? Que solo prestan el cuerpo de una mujer y le inyectan, pues cuando está en su periodo de gestación, le inyectan un esperma para que conciba, pero se necesita la intervención de todas formas de un humano y de un esperma masculino para que pueda concebir. Pero esto que sucedió es algo milagroso, porque Jesús sale de su gloria y se introduce en el cuerpo de una mujer. Qué impresionante esto. Esto es algo increíble. Entonces, esa encarnación, escuche, esa encarnación, ese momento es parte de su humillación. Su humillación. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice la Escritura, Romanos 8:3, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Mire, y esto es impresionante porque Jesús, entonces, dice la palabra que Dios lo envía y renuncia a su gloria y se sujeta al cuerpo. Ahora, al sujetarse a su cuerpo, a ese cuerpo humano, se está sujetando a los padecimientos del cuerpo humano. ¿Cuáles son los padecimientos del cuerpo humano? Padecimientos naturales. Porque vamos a estudiar por qué Jesús no podía enfermarse y por qué Jesús no pudo morir de una enfermedad. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Jesús se somete al cuerpo humano y siente hambre, siente sed, siente cansancio, siente aflicción, siente angustia. Esos son los padecimientos de un cuerpo humano, ¿sí? Mire, cuando usted está cansado, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué le sucede? Le sucede lo que le está pasando al hermano que tiene a la par, se duerme, ¿verdad? Mire si está durmiendo o todavía está despierto. ¿Ah? Nos suceden esas cosas, ¿no? Nos sentimos cansados y el cuerpo empieza, mire, mi cuerpo se desconecta, mi esposa sabe, mi mente se desconecta de mi cuerpo, de verdad. Cuando yo estoy sumamente cansado se me empiezan a calambrar las piernas. Yo le digo, se me están acalambrando las piernas. Y Nancy me pregunta, yo le contesto cualquier cosa que no va relacionado con el tema. Una vez no sé qué me estaba preguntando, yo le estaba contestando de los dinosaurios. No sé ni por qué, de verdad. Porque mi mente se desconecta de mi cuerpo, ya no coordino. O sea, cuando estoy sumamente cansado, ya no coordino. Entonces, eso nos pasa, nuestro cuerpo se cansa y tiene que descansar, tiene que dormir, tiene que reposar, tiene que comer. Si no comemos nos debilitamos, si no comemos pues empezamos a sufrir, necesitamos beber agua. Hay muchos padecimientos en el cuerpo, no estoy hablando de enfermedades, que eso es otra cosa. Las enfermedades, algunas son maldiciones y otros son descuidos, ¿verdad? De nosotros mismos. Entonces, tenemos que entender entonces que Jesús se sometió a eso. A esos padecimientos, a eso sujetó su cuerpo, se humilló para sujetarse a lo que el cuerpo le permitiera hacer. Ahora, estamos viendo la encarnación de Jesús, un milagro, una humillación, dejó su gloria para someterse a un cuerpo. Y estos son los sufrimientos que padeció estando en esa condición humana. Estando en esa condición humana, miremos cuáles son sus sufrimientos. Sufrió no solo en el cuerpo, porque hubo sufrimiento en el cuerpo cuando fue capturado, cuando estaba en la cruz, pero también en el alma. Había un alma que sufría. Escuche, Mateo capítulo 27. Esto es interesante, ¿verdad? Es impresionante, porque no sé si alguna vez lo había visto desde esa perspectiva, pero esto es parte de la humillación de Jesús.
Mateo 27, versos 38 y 39. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, mira la oración de Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Recuérdense que Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre. Él había vaciado su propia voluntad para sujetarse a la voluntad del Padre. Esto es un poco complejo de entender, ¿verdad? Porque cuesta un poquito lograr en nuestra mente ajustar esos detalles, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que Jesús no solamente sufrió un castigo físico, sino también sufrió un castigo emocional. Emocionalmente estaba desgastado, devastado. Dice la Biblia que en esa oración él estaba sudando como grandes gotas de sangre. Estaba, dice, angustiado. Su alma estaba totalmente triste y angustiada a tal punto que necesitó y pidió auxilio a algunas personas que le ayudaran a orar, a Pedro y Jacobo y Juan. Y estos, por causa de la tristeza, dice la palabra, que se quedaron dormidos. Y el Señor necesitaba sentirse respaldado en la oración. Necesitaba sentirse reforzado en la oración porque estaba sufriendo, estaba angustiado. Y no solo en el alma, sino físicamente iba a ser abusado. Dice la palabra en Mateo 26, versículos 67 y 68. Entonces, dice, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Físicamente estaba siendo golpeado. Él sufrió física y sufrió en el alma. Aparte del dolor de cargar el pecado. Porque ese es otro dolor. Cargar el pecado de la humanidad. Cargar el pecado de todo el mundo encima de él. Él estaba soportando esas enfermedades, esos dolores, esos abusos, esas tristezas, esa desesperación en nuestra vida. Él lo estaba cargando. El dolor que tal vez tú has sufrido en algún momento, Jesús lo estaba cargando para que nosotros ya no lo suframos. La enfermedad que tal vez nosotros nos ha angustiado, Jesús la estaba cargando para que nosotros ya no sufriéramos esa enfermedad. Estaba soportando la humillación, el dolor de una persona abusada. Escuche esto, como el arrepentimiento del abusador. ¿Qué mezcla esa de dolores, de verdad? ¿Qué mezcla de dolores? De soportar esas situaciones en la vida. Eso es lo que estaba sufriendo Jesús. Esa es parte de la humillación de Jesús. ¿Qué provocó ese sufrimiento en Jesús? Vamos a leer así rápido por la hora. Haber tenido que ocupar la posición de sirviente siendo el Señor del universo. Él renuncia a esa posición, renuncia a esa situación. Tener que vivir en un ambiente pecaminoso y corrompido en asociación diaria con pecadores. Jesús tiene que soportar eso. 3, la privación de la vida, las tentaciones del diablo, el odio y el rechazo de su propio pueblo. Eso también lo sufre. Los sufrimientos únicos de Isaías 53, versos 6 al 10. Su capacidad de sufrimiento se midió en el carácter ideal de su humanidad. Lo que quiero decirte es que Jesús se humilló. Él dice, renunció. Él decidió dejar su gloria, el trono de su gloria, para venir humillándose, haciéndose semejante a nosotros. Sufriendo la muerte. Ahora, ¿qué consecuencias trajo la muerte de Jesucristo? Y esto es importante, porque hubo una realidad de su muerte. Su muerte fue real. Él murió en la cruz del Calvario. Él ahí en ese lugar físicamente, escuche esto, murió. El hombre, Jesucristo, Jesús, murió.
Dice la Biblia que Él murió ahí en la cruz. Él dijo estas palabras: consumado es. Y esas palabras significa: estoy entregando el Espíritu. Estoy muriendo en este momento. Él sufrió en la cruz del Calvario porque, aparte, la posición en la que estaba era de sufrimiento, de dolor, pero también murió físicamente. Ahora, esto tiene un carácter judicial. El carácter judicial de su muerte: era necesario que Él muriera condenado. Escuche, Él no podía morir por enfermedad, Él no podía morir por un ataque guerrillero, por una bala perdida, no podía morir asesinado, sino Él tenía que morir por orden judicial. ¿Por qué? Y de una manera humillante. Esta muerte con la que muere Jesús era una muerte aplicada por los romanos. Esta muerte no era una muerte natural judía, sino era una muerte de los romanos, aplicada ni siquiera al pueblo romano, sino aplicada a aquellos que se consideraban delincuentes, para que sirvieran de ejemplo. El que se sublevaba al César, el que era un asesino, un violador, el que no tenía perdón, sufría la muerte de la cruz. Era lo peor, la peor escoria de la sociedad, moría en la cruz. Los judíos no mataban, pero los judíos se entregaban. Los entregaban al gobierno romano. Y el gobierno romano se encargaba de la ejecución. Él fue sometido a juicio y fue muerto en la crucifixión. Ahora, eso dice Gálatas. Gálatas explica que esta es una maldición. Gálatas 3:13 dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, el morir en la cruz del Calvario, el morir colgado, crucificado, era una maldición. Y Él se hizo maldición. Escuche, tomó esa maldición para que nosotros no cargáramos con esa maldición. Ahora, Jesús fue sepultado. Jesús es sepultado como toda persona humana allá en un sepulcro. Usted conoce la historia, pero también resucita. Ahora, ¿qué beneficio nos da su muerte? ¿Qué beneficios? Si tú quieres los apuntas, o si no, después me pides que te los mande y con mucho gusto yo te los mando. Aquel que reconoce a Jesús, escucha, como Señor y Salvador, tiene beneficios. ¿Y cuáles son estos beneficios? Número 1, el acceso directo a la presencia de Dios. Cuando yo reconozco a Jesús como Señor y Salvador, yo tengo ese acceso directo a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 y 22 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, en el lugar de su presencia. Acerquémonos pues a Dios con corazones sinceros y con la plena seguridad que da la fe. O sea, podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Qué otro beneficio nos da? El acta de los decretos en contra nuestra fue anulada. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Esa acta de decretos, hemos hablado que en esa acta de decretos van enfermedades, muertes, van frustraciones, van tristezas, dolores, etcétera. Todo aquello que el Satanás ha preparado para nosotros está decretado. Está dicho: lo vamos a hacer sufrir de esta manera, le vamos a hacer que se enferme de esta manera, etcétera. Todos esos decretos malos, Jesús los tomó y los clavó en la cruz. Pero también ganó la victoria por nosotros en la cruz. Sigue diciendo Colosenses 2:15: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Él nos da esa victoria en la cruz del Calvario, para que el dominio que Satanás quiere tener sobre nuestra vida, Él la pierda. Recuérdese que expliqué hace, creo que 2 o 3 domingos, que aquel que no está dominado por Dios está dominado por Satanás. El que no pertenece al reino de la luz pertenece al reino de las tinieblas. No hay otra cosa. O sea, o se es o no se es. Así de sencillo. Pero Jesús, al reconocer a Jesús
Jesús le quita ese dominio a Satanás, lo exhibe, él obtiene la victoria cuando muere en la cruz del Calvario y nos da la victoria a nosotros también, porque nosotros le reconocemos como Padre y Él, escuche, nos da el derecho de ser hijos y nos reconoce como hijos. Hay perdón y sanidad. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él llevó la enfermedad. Hay justificación, redención y adopción. Escucha esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, escuche, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa justificado? Ser declarado justo. Cuando una persona es culpable, cuando una persona es enjuiciada, solo pueden haber dos veredictos: uno culpable o uno justo, que no es culpable. Y Jesús lo que hace es declararnos justos aunque seamos culpables. No sé si me explico. El pecado nos hace culpables, pero Jesús nos da esa justificación. Nos justifica, nos hace justos, nos dice que no somos culpables. Ahora esto dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante su redención. Esa palabra redención significa pago. O sea, el que pagó para que nosotros fuésemos declarados santos es Jesús. Nosotros hemos oído esta expresión, ¿verdad? Es que la salvación es gratis. Y quiero que entendamos esta expresión. Porque la salvación es gratis para nosotros, pero sí hubo que pagar un precio. Y el precio lo pagó Jesús. Porque Él nos redimió, Él nos compró, Él pagó con su sangre. Para nosotros es gratuito. Para nosotros lo único que tenemos que hacer es únicamente reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero Él pagó, Él derramó su sangre para que nosotros fuésemos comprados y declarados justos. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ya vimos que redimir, comprar, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Jesús nos justifica, Jesús nos redime y Jesús nos adopta como hijos cuando nosotros le reconocemos a Él como Padre. Esos son los beneficios que nosotros tenemos por esa humillación de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos beneficiados con el sacrificio de Jesús, porque ahora nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, no por nuestros méritos, sino por la redención de Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Quiero terminar leyendo este pasaje de San Juan 14:6. Dice la Biblia, y escuche, porque esta es la revelación: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se constituye en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede llegar a Dios sino únicamente a través de Jesús. Jesús es el camino. No dice uno de los caminos, ¿verdad? Ya expliqué esto en otra oportunidad porque les dije que Roma, una de sus características de su imperio fueron las comunicaciones, las carreteras. O sea, ese fue como el logro máximo de su imperio, construir carreteras que pudieran agilizar el comercio y tener esas comunicaciones. Pero todos los caminos que hacían, ¿sabía a dónde conducían? A Roma. Por eso es que ese dicho dice: todos los caminos llevan a Roma. Pero Jesús no dice: yo soy uno de los caminos que conduce a Dios. Jesús dice: yo soy el camino, el único camino que conduce a Dios. Yo soy la vida. No dice voy a ser alguien que les va a poder dar vida o un elemento que podrá dar vida. Yo soy
el único que te puede dar vida. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder acercarse a Dios sino a través de Jesús. Así que yo quiero orar porque tenemos beneficios, tenemos bendiciones por reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y yo voy a invitarte a que te pongas de pie un momento, por favor, para que nosotros vayamos orando al Señor, adorando al Señor y dirigiéndonos al Señor en esta hora. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es el tiempo para que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador. Que no dejes pasar esta oportunidad y este tiempo para reconocer a Jesús. Y si tú ya eres cristiano, es momento de darle gracias al Señor, de agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, por el milagro, por ese milagro de la salvación, por ese milagro de la vida eterna, por ese milagro de darnos esa oportunidad de ser hijos, por adoptarnos como hijos. Cuando estábamos alejados, Él se acercó a nosotros. Él nos habló, Él nos conoció, Él nos regaló esa vida eterna, Él nos compró con su sangre preciosa. Así que yo quiero invitarte a que oremos en esta hora. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús, entrega hoy a través de una oración, entrega tu vida a Cristo y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tú moriste por causa de mi pecado. Hoy te pido que me perdones, te pido que me des el regalo de la vida eterna. Dame el regalo de la vida eterna. Señor, yo te reconozco como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Y ahora quiero orar por cada uno de nosotros para darle gracias al Señor por ese regalo de la vida eterna, por este regalo de salvación, por ese regalo que Él nos ha dado. Digámosle al Señor: gracias, gracias Señor, porque te humillaste, porque siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino te despojaste a ti mismo, humillándote, Señor, tomando forma de siervo y humillándote hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón, Señor, hoy estamos agradecidos porque tú decidiste morir para que nosotros, Señor, pudiéramos tener vida eterna. Te diste a conocer a nosotros, Señor, para que nosotros, Padre, ya no tuviéramos que pagar ni sufrir en la cruz del Calvario. Gracias por esa humillación. Te humillaste, Señor, al hacerte como tu creación, al descender a este mundo, al sufrir el desprecio, el rechazo, la humillación, al sufrir el dolor, al sufrir, Señor, la angustia de vivir en un cuerpo humano limitado, sujeto, Señor, a las debilidades de este cuerpo, a las debilidades del hambre, del cansancio, del sueño, de la sed, de la aflicción. Señor, te humillaste, Señor, hasta llegar a la cruz. Sufriste en el alma, pero sufriste en el cuerpo cuando te golpearon, te abofetearon, cuando te clavaron en la cruz, cuando se derramó hasta la última gota de sangre de tu cuerpo. Hubo dolor y sufrimiento para que nosotros ya no sufriéramos, Señor, sino pudiéramos disfrutar de la vida eterna. Gracias por ese sacrificio, porque tú nos compraste, porque tú, Señor, nos hiciste diferentes, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio, porque gracias a ese sacrificio, Señor, ahora yo tengo vida eterna. Ahora yo soy tu hijo. Ahora puedo entrar ante tu trono de la gracia, Señor. Tengo ese acceso directo.
Gracias a ese sacrificio, Señor, se quitaron los decretos que estaban en mi contra. Gracias a ese sacrificio me has dado la victoria sobre todas las circunstancias, Padre. Gracias, Señor, por ese amor que nos has dado y esa misericordia. Hoy te agradecemos, Señor, en el nombre bendito y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda nuestra adoración. Quiero dar dos anuncios antes de que nos podamos retirar de este lugar. Y el primero de ellos es recordarles que la próxima semana solamente vamos a tener un servicio. Y ese servicio va a ser a las 10 de la mañana. Tome nota. Así que le vamos a dar chance de que se levante una hora más tarde para que pueda venir al servicio. Va a ser a las 10 de la mañana. Ese es el primer anuncio. Y el segundo anuncio es para aquellos que están en la escuela de Ministerio Destino. El pastor Harry, el director de la escuela, el pastor Harry Wilson, ha dejado unos libros que necesito entregarles. Por favor, ya sea que usted sea estudiante del primero o del segundo año, necesito entregarle estos libros, tomarle una foto y mandársela al pastor Harry para que tenga documentado que se le entregaron sus libros, por favor. Así que Dios les bendiga. Estamos despedidos en esta hora. Que tenga un bendecido domingo, una excelente semana. Aproveche esta semana para orar, para buscar el rostro de Dios, para leer la Biblia, para ponerse al día en la lectura y hacer todo lo que tenga pendiente también en su casa. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Así que, por favor, los hermanos de